Buenas noches, soy Charlie Fernández. El ministro de Economía, Axel Kicillof, señaló hoy que la economía de nuestro país no afronta problemas serios. Dijo que a lo sumo puede haber dificultades, desafíos, pero de ninguna manera un problema serio. La inflación es una dificultad, la va a poder controlar el gobierno. Esta semana se va a conocer el índice de inflación de febrero. Algunos insinúan que es del mismo nivel de enero, 3 y pico, 3,7 o superior. Los sindicalistas que están negociando las paritarias están esperando ese índice. ¿Va a poder controlar la tendencia alcista de la inflación el gobierno? ¿Alcanza con los precios cuidados? ¿Va a hacer el Estado algún esfuerzo en materia de déficit y de gasto público? O como dicen algunos economistas, la recesión que se viene puede bajar abruptamente la inflación. Uno de los temas del día, el ministro hoy no se refirió e insisto, dijo que no hay problemas serios para la economía argentina. En este contexto está el tema de las paritarias y el tema de las paritarias docentes. Mañana no va a haber clases en la provincia de Buenos Aires y tampoco el martes. El miércoles se vuelve a reunir la Mesa Nacional Docente con el gobierno. El gobierno aspira a una solución. No quiere firmar el decreto que automáticamente llevaría a un paro de los docentes. ¿Estará dispuesto el gobierno a que lo que se denomina presentismo pase a incorporarse directamente al sueldo y no dependa de la presencia? Esa puede ser una solución. Otra solución es que se llegue a un acuerdo por 6 meses y se vuelva a discutir en 6 meses. El gobierno ha utilizado y le gusta el instrumento del presentismo que los maestros niegan que integren el sueldo. ¿Podrá haber algún tipo de acuerdo el miércoles o esta paritaria seguirá estirando y con las dificultades que se afrontan en la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno de Daniel Scioli ha dicho que lo que se da y se ofrece es lo que puede darse y ofrecerse, un 25%. Los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires están en posiciones muy duras y creen incluso que esta oferta parece irrespetuosa. ¿Y los demás gremios? El mensaje del gobierno a los industriales, reunión de la presidenta y el gabinete con los empresarios de la UIA, fue no tomen como referencia lo que pueda salir de la paritaria docente y sean responsables cuando otorguen aumentos. Los industriales, dicen, suspiraron aliviados porque evidentemente el tema de las paritarias los tiene más que preocupados, como los tienen preocupados el tema de los precios. La reunión fue de comprensión mutua, pero la presidenta y hoy el ministro de Economía, Kicillof, volvieron a advertir que tienen que pensar en los precios justos y que tienen que invertir para contribuir a pasar este momento. ¿Y los grandes gremios? ¿Qué pasa con los metalúrgicos? ¿Qué pasa con la gente de Esmata? Caló ha pasado unos días de descanso porque sabe que en los próximos días van a tener que enfrentar 2 serios problemas. ¿Qué va a pasar con las industrias de Tierra del Fuego? El gobierno sostiene que es un gasto mensual en dólares impresionante. ¿Y qué va a pasar con la paritaria metalúrgica? Todo el mundo habla de un 30%, incorporando las sumas previas, 30%, 31%, ¿satisface ese índice al gobierno? Claro que no, el gobierno estaría mucho mejor si las propuestas fueran del 25 o el 24%, algo sinceramente que parece inalcanzable. Este es el panorama social, gremial, en el cual se enquistó muy rápidamente un tema político que tiene que ver con la reforma futura del Código Penal.
Sergio Massa, apenas concluyó la Asamblea Legislativa, salió muy fuertemente a criticar el proyecto de reforma del Código Penal. La presidenta había adelantado que lo iba a enviar al Congreso este año. Fue una reacción súbita del diputado nacional. Los que están al lado de él señalan que era un tema que venía meditando hace días y que la presidenta, al señalar que estaba dispuesto a enviarla al Congreso, hizo que rápidamente replicara Massa. Lo cierto es que la posición adversa de Massa a esta reforma, que dice tiene flexibilización hacia los delincuentes, parece haber encontrado repercusión en la sociedad. Una encuesta de Hugo Aime señala que el 83% de los encuestados quieren penas más duras y que el 70 y pico % habló o tiene conocimiento del Código Penal. Massa, la verdad, que jugó primero y generó en la propia oposición medidas que ocasionaron molestias. El presidente del radicalismo, Ernesto Sanz, dijo que su fuerza política de ninguna manera iba a votar un proyecto que debilitara las penas y auspiciara que no se tuviera en cuenta la reincidencia. Uno de los hombres del radicalismo, Ricardo Gil Lavedra, estuvo trabajando en el código. ¿Saben lo que dijo? La dirigencia política está girando a la derecha. El código es un instrumento que tienen que aplicar los jueces. Difícil de entender, la verdad, aunque sea justo lo que dicen, ante una sociedad que se siente castigada día a día por el tema de la inseguridad. La verdad es eso. Pueden un grupo de hombres que integraron esta comisión, talentosos, con antecedentes, garantistas, imaginar el más perfecto de los códigos. Pero es aplicable en este momento, en esta Argentina, con estos índices de violencia que uno percibe día a día. Recordemos lo que pasó en el barrio de Saavedra. Algunos calificaron como hordas el grupo de jóvenes que incendiaron autos, rompieron casas, quisieron acceder a departamentos, y la investigación no parece haber avanzado mucho, y hay versiones insistentes en que hubo dudas en la intervención policial. La verdad que Massa plantó una bandera que ha tenido repercusión en la oposición. El radicalismo dice no. El PRO con Mauricio Macri, que tenía otro hombre en esa comisión como Federico Pinedo, dice no es el momento y quedan desairados esos dirigentes. ¿Será el momento de discutirlo o no el Código Penal? ¿Va a insistir el gobierno en este anteproyecto o proyecto y lo va a enviar? La presidenta lo está meditando, el ministro de Justicia lo está analizando. Sergio Massa vuelve a insistir hoy en que está dispuesto a recolectar millones de firmas e insiste en llamar a un plebiscito para que la gente diga lo que piensa sobre esta idea de flexibilizar penas, de que no haya reincidencias, que no haya pena a prisión y perpetua, todas cuestiones que tienen explicaciones según los técnicos, pero que la gente debe entender. Está también el tema del narcotráfico, azuzado por una serie de hechos que pasaron estos últimos días. Mataron a sangre fría a un colombiano en Palermo, apareció una banda que a través de esquí quería exportar a España cocaína. El gobierno, a través de Capitanich, dijo que el periodismo tiene que tener cuidado para no utilizar las noticias del narcotráfico como relleno de los diarios y los demás medios de comunicación. Parece en principio una explicación precaria, porque los hechos están y el debate sobre el narcotráfico está y debe darse y debe saberse la envergadura que en todo caso tiene el narcotráfico. Hoy el diario La Nación publicó una encuesta de Poliarquía donde refleja que la mayor parte de la gente cree que el consumo de drogas en nuestro país es alto y que el narcotráfico es la máxima preocupación de los consultados. Después sigue el consumo para drogas, la corrupción, la inseguridad,
la inflación, etcétera, etcétera. El narcotráfico está entre nosotros, sería vano negarlo. Hay que ver en todo caso cuál es su intensidad, hasta dónde ha llegado, si hay redes de complicidad, si hay protección, si hay inacción o no. No fue feliz en su momento Sergio Berni a decir que Pablo Escobar tenía razón y que matemáticamente era imposible que las fuerzas de la ley le ganaran al narcotráfico. No volvió a decirlo, sí se sabe que ha estado reunido con el juez de la Corte, Lorenzetti, tratando de encontrar un plan que instrumente medidas más efectivas en la acción contra el narcotráfico. Cambiando de tema, este lunes no, el otro, la presidenta va a compartir un almuerzo con el Papa. La verdad que la presidenta le mandó avisar a través de Guillermo Olivieri, el secretario de culto, al Papa, que iba a estar en Europa para visitar Francia y tener una entrevista con Hollande. Y dejó abierta la puerta para algún encuentro. En menos de 24 horas el Papa dijo: la espero a almorzar en la residencia donde está viviendo el Santo Padre. Un buen gesto de la presidenta y un buen gesto de un Papa que seguramente con interés y con alguna preocupación está siguiendo la realidad de nuestro país. Es sabido que el Papa, con aquellos que hablan, dicen hay que estar tranquilos, hay que caminar el camino que hay que caminar, hay que apoyarla a la presidenta porque es la presidenta de los argentinos. El Papa y la presidenta seguramente hablarán de cuestiones personales, pero también va a haber cuestiones políticas y cuestiones sociales. Un diálogo que es absolutamente bienvenido. Esta noche vamos a hablar de estos temas con el economista e integrante de UNEN, Alfonso Prat-Gay, expresidente del Banco Central. Lo vamos a conversar también con Eduardo Josami, un integrante de Carta Abierta, al que ustedes conocen. También estará con nosotros, está viniendo Joaquín de la Torre, intendente de San Miguel, uno de los hombres de mayor confianza, Sergio Massa, y después le pediremos su reflexión, su parecer al sociólogo y politólogo Marcos Novaro. Alfonso Prat-Gay, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Charlie? Gracias por venir. No, a vos por invitarme.